Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Sí, se escucha. Buenas tardes. Ok, mil disculpas que lastimosamente tuve un pequeño problemita técnico al momento de ingresar a la videoconferencia y tenía que volver a reiniciar, entonces tuve que reiniciar y configurar nuevamente la cámara y también el video. Pero bueno, ya lo resolvimos, no hay problema. Bueno. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para poder, repasar un poquito lo que nos hace falta y al mismo tiempo, pues, en la parte final, hacer una retrospectiva de todo lo que dentro de lo que de la clase vimos precisamente en esta unidad número 1, ¿verdad? Para que así de esa manera, pues, concluyamos y estemos listos para la evaluación que precisamente es el día de mañana, ¿verdad? Y explicarles un poquito dentro de lo que es el examen. Si no más recuerdo, creo que en la última clase nos quedamos al pendiente de lo que habíamos visto de los tipos de investigación. En ese tema de la investigación científica y su clasificación, hablamos un poquito de la importancia de la investigación. Y dentro de esa importancia también desarrollamos algunos elementos importantes en cuanto a los motivos por lo cual podríamos decir que la investigación es un proceso que nos permite tener pues un contacto con la realidad, en donde nos invita a investigar, a actuar y así poder avanzar, ¿verdad? Y especialmente en las comunidades que lo necesitan, ¿verdad? Tanto por esa necesidad del ser humano de querer, pues, encontrar respuesta, ¿verdad? A cada uno de sus elementos. Dentro de los conceptos, o mejor dicho, las definiciones de investigación, hay tres que ustedes ahí tienen. Si no me recuerdo ahorita exactamente, va de lo más sencillo a lo más complejo. Una es de Sabino, que creo que es la intermedia. La última es de Cervo y Verbain. Y la primera es de Sierra Bravo, que dice que es una actividad donde el ser humano orienta a descubrir algo desconocido. Ahora, si de repente pudiéramos preguntar dentro de lo que es la evaluación, la definición de investigación, es importante que usted no desconozca precisamente que de entrada, ¿qué es la investigación? Si ustedes se fijan, de forma base o básica, decimos que es una actividad, ¿verdad? Es un esfuerzo. ¿De qué? Para poder resolver un problema, para poder encontrar una respuesta a ciertos conocimientos, a ciertas preguntas, ¿verdad? Mediante el empleo, de métodos, técnicas, procesos y encontrar, pues, algo que muchas veces para nosotros puede ser desconocido o una resolución, pues, a los elementos que nosotros buscamos. Ahora, en ese tema también hablamos que existen dos enfoques de investigación. No sé si ustedes lo leyeron. A ver, ¿alguien se recuerda de esos dos enfoques? ¿Cuáles son los dos enfoques que ahí mencionamos? ¿Alguien que se acuerde? Enfoque cualitativo. Así es, sí. El enfoque cuantitativo y cualitativo. En la lección, ustedes pueden ver algunas características de cada uno de los enfoques y algunas pequeñas diferencias. Dentro de la evaluación, es seguro que de repente se les pueda presentar algunas definiciones dentro de las cuales ubiquen qué enfoque es al cual se refiere, por ejemplo, cada definición. Por ejemplo, si yo vengo y menciono que en este enfoque
lo que se trata de hacer es probar hipótesis, tomando datos estadísticos, patrones de comportamiento, probar teorías mediante una medición numérica. A ver, ¿qué tipo de enfoque me estaría refiriendo? Enfoque cuantitativo. Así es, el enfoque cuantitativo. El mismo término lo dice, ¿verdad? Ahora, cuando nos referimos al otro enfoque, es ausencia de todo eso. No nos referimos a esa medición numérica, sino que aquí, como bien lo dice, trata de ver en los sujetos o en el objeto de estudio elementos y descripciones y observaciones que sean más, vaya, ¿cómo podría decir? Más puntuales, ¿verdad? No es lo mismo referirnos a un sujeto en cuanto a su altura, en cuanto a su peso, en cuanto a esas características que de repente pueden ser numéricas o que de repente son datos en base a ese tipo de medición numérica. A decir cualidades, por ejemplo, es honrado, es buen mozo, etcétera. Si ven, existe una gran diferencia entre ambos tipos de investigaciones. Y esos dos enfoques son la base precisamente de la investigación científica actualmente. En el libro de Sampieri, Collado, Baptista, Hernández, bueno, ahí mezclé un poco los, los apellidos de los autores de este texto que es bien completo de investigación. Ustedes van a ver que también existe un tercer tipo de enfoque. Y ese tercer enfoque es el mixto. O sea que hay investigaciones en las cuales podemos poner en práctica uno de los enfoques y posteriormente el otro enfoque, ¿verdad? Y a ese le llamamos mixto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de ciertas características, posiblemente en la evaluación, por ejemplo, refiera a 2 o 3 características de cada enfoque. Y ustedes tienen que ubicar qué tipo de enfoque nos estamos refiriendo. Vaya, imagínense que vengo yo y les diga, en este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. ¿A quién me estoy refiriendo como enfoque? Datos. Cualitativo. Cuantitativo, perdón, cuantitativo. ¿Segura, Celia? Sí, sí, cuantitativo, recolección de datos. Es cualitativo, cualitativo. Ah, Recuerde, porque se refiere, ¿verdad? En este caso a datos no estandarizados, ¿verdad? Esa es la característica. Generalmente cuando hablamos de recolección de datos estandarizados, es en el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Entonces, esa característica es del cualitativo. Vaya, veamos esta característica. Cuando decimos que la hipótesis se genera antes de analizar y recolectar los datos. ese es el cuantitativo. Así es. Porque este es el enfoque que nosotros vamos a referir en la próxima unidad. Nosotros primero vamos a formular la hipótesis y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar y vamos a recolectar los datos, ¿verdad? Es un paso a paso. Esa es la característica, perdón, que tiene el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Cuantitativo. Bueno, veamos otras características. A ver, dentro de la descripción también se refiere a que ¿cuál de los dos enfoques es mejor? A ver, dentro de la lectura, ¿qué fue lo que ustedes captaron? ¿Cuál de los dos enfoques puede ser mejor? ¿O el cuantitativo o el cualitativo? ¿Qué piensan ustedes? Pues la verdad, disculpe, no levanté la mano. La verdad yo opino que es una cuestión de perspectiva, porque me imagino que también se va al tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces, como lo dice el mismo material, ninguno es más importante que el otro, ninguno es mejor que el otro. Lo que pasa es que según la investigación en la que nos orientamos y según la materia o la rama en la que estamos trabajando, pues
así se aplica a cualquiera de los dos. Así es cierto, Ricardo. ¿Verdad? Si usted ve, el enfoque va a depender de lo que nosotros queramos buscar, de lo que necesitamos encontrar, del enfoque que nosotros queramos darle precisamente al estudio del fenómeno. Fíjense que cuando, bueno, esa es una discusión eterna que ha habido y recuerden que hubo una crisis hace unos cuantos años en relación a las normas académicas, ¿se recuerdan? Dentro del estudio de las normas académicas, exactamente 5 años antes se hizo un estudio. Y este estudio se hizo primero con un enfoque que nosotros llamamos cuantitativo y posteriormente se hizo cualitativo. Les explico así rapidito para que ustedes entiendan cómo es el contexto de llevar a cabo ese proceso. En el enfoque cuantitativo, lo que tratamos de medir más que todo son elementos estadísticos, como bien lo dijimos al principio, como característica primordial. Algo interesante fue que cuando se hizo esta investigación, nos pasaron a todos los docentes una plantilla de Access en donde estaban diferentes preguntas. Y dentro de esas preguntas teníamos que responder en base al índice de repitencia de los estudiantes. Nosotros evaluamos exactamente 5 años. Imagínense, 5 años de la misma materia o de las materias que nosotros estudiábamos. Y teníamos que estudiar y determinar qué estudiantes habían repetido más veces o en varias ocasiones o en más de una ocasión nuestra clase. Entonces, lo primero fue pura estadística. Después de eso, en esa primera parte, después de levantar todos esos datos, nos llevó cierto tiempo, porque imagínense que teníamos que evaluar secciones de 5 años consecutivos para nosotros después encontrar y hacer un proceso subsiguiente. Teníamos que entregar esos datos en las plantillas de Access a alguien que lo iba a compilar y que lo iba a analizar y determinar cuáles eran las clases que tenían más altos índices de repitencia. Al final, recuerden que antes se daban los 2 planes de estudio. Durante un periodo estuvieron los 2 planes de estudio. El actual plan de estudio y el plan viejo que era de 1976. En el plan viejo se determinaron 5 clases problemas. Miren, aunque no lo crean, habían estudiantes que repitieron una clase en más de 10 ocasiones. ¿Y eso cuánto le costaba al Estado? Una gran cantidad de dinero. Y en el plan nuevo determinaron 5 clases problema también. Entonces, de ahí vino la siguiente etapa que era cualitativa. ¿Qué fue y cómo se hizo esa etapa? De cada clase, de esas 5 clases, se determinó cuáles eran los 5 estudiantes que tenían el más alto índice de repitencia por cada clase. Es decir, que la etapa cualitativa se efectuó con 25 estudiantes por lado, en el plan viejo y en el plan nuevo. Después se les aplicó 3 técnicas diferentes de estudio. Por ejemplo, se les hizo entrevistas, se les hizo un análisis psicológico, claro, con la responsabilidad y también con la aprobación de ellos. Se les hizo otras pruebas, no me recuerdo ahorita, era un término en inglés, me acuerdo. Y al final, ahí determinaron cuáles eran las causas más probables que causaba precisamente sus altos índices de repitencia. Exactamente después de ese estudio, eso de cierta manera sirvió para poder preparar lo que en su momento constituyó las normativas o las normas académicas que como las conocemos hoy, ¿verdad? Recuerden que antes un estudiante podía meter la clase varias veces y podía retirarla varias veces y no había más que un continuo. Ahora, ¿qué pasa? Si usted reprueba esa clase
más de cierto número de veces, creo que si no más recuerdo, si lo hacen más de 2 ocasiones, su matrícula puede ser condicionada. Y también ustedes se fijan, otro de los elementos que se dio fue de que dichas clases, para poderse matricular, era en base a un índice académico, ¿verdad? Entonces, todas esas normativas surgieron precisamente de parte de ese estudio. Y fue analizando esos resultados en base a esos 2 enfoques. En este sentido, al final, lo que se aplicó fue el enfoque de investigación mixto. Porque la investigación primeramente se hizo de manera cuantitativa y después de forma cualitativa, ¿verdad? Los resultados fueron concluyentes en muchos de esos espacios. Imagínense que, si no más recuerdo, al Estado le costaba una gran cantidad de dinero, ¿verdad? A un estudiante cuando repetía en más de 3 o 2 ocasiones una sola clase. ¿Por qué? Porque había que estar matriculando constantemente y este docente, recuerden, ¿verdad? Tenía que pagársele X cantidad de dinero, ¿verdad? Sea en la categoría que fuera, ¿verdad? Entonces, para que se fijen que existía un grave problema, ¿verdad? En ese momento. Bueno, hay ciertas diferencias que de repente podemos determinar acá. A ver, ¿qué diferencias ustedes leyeron dentro del contenido? Que ustedes identificaron. Ahí hay un cuadrito, no sé si se acuerdan. Diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Por ejemplo. Que el enfoque cuantitativo son muchos casos. Vieron que en la prueba inicial les dije que era clases de cuántas. Imagínense que generalmente un docente imparte 2 a 3 clases por periodo, 2 o 3 secciones. Y en un año eran 3 periodos, ¿verdad? Bueno, por periodo son 3, son 9 secciones distintas, multiplicado por 5. Entonces, 450 alumnos. Exacto. Bueno, perdón, en este caso estamos hablando de, no, 45 secciones, ¿verdad? Y dentro de esas 45 secciones, en aquel tiempo, había matrículas, dependiendo de las clases estimados. Miren, yo una vez tuve una clase de Historia del Derecho y de las instituciones políticas, que era una clase del Plan Viejo, que me matricularon 275 estudiantes, aunque no lo crean. Eso fue en el año 2005, ¿verdad? Entonces, es para que se fijen a veces cómo se dan esas situaciones, ¿verdad? Ahora, muchos casos, se estudian muchos casos, pero la cualitativa, ¿cuál es? ¿Se trabaja igual o se trabaja con menos? Es diferente, abogado. Exacto. Uno o pocos casos. Exacto. ¿Y aquí qué pasó? Cuando se hizo el estudio, se escogió 5 estudiantes de las 5 secciones de las más repitentes. Entonces, en ese sentido, solo eran 25 estudiantes del plan nuevo y 25 estudiantes del plan viejo. Eran pocos, en referencia a la gran cantidad de estudiantes que se analizó. Ajá, en aquel tiempo era por docente. Ajá, el cuerpo de docentes solo de teoría e historia son 45 docentes, creo, si no más recuerdo. No, perdón, son 47 docentes. Entonces multipliquemos la gran cantidad de secciones en este caso. Por eso la investigación cuantitativa busca describir y explicar características externas generales. Bien lo dijo Ricardo. Ninguno de los dos es mejor que el otro. Se aplica de acuerdo a lo que queremos obtener. Mientras que el cualitativo, ¿qué persigue? ¿Qué trata de explicar, creen ustedes? Todo. Sí, Delia. Un estudio más
el todo, un estudio más profundo. Así es. Se refiere más a aspectos, vaya, el desarrollo natural de los sucesos. No tiene que haber ninguna manipulación, ninguna estimulación. La interpretación de los hechos va centrada precisamente en el entendimiento de cada una de las acciones de los objetos de estudio, de los sujetos, de las instituciones, de los seres humanos, ¿verdad? Iba a decir algo, Salomón. Sí, iba a decir que el estudio cualitativo se Ujú. centra en descubrir el sentido y el significado de las acciones sociales. Así es, exactamente, ¿verdad? Mientras que el cuantitativo son aspectos más susceptibles de cuantificar. Aunque no lo crean, son números en frío, ¿verdad? Son números en frío. Ambos enfoques son excelentes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ninguno es mejor que el otro, solo que de alguna manera constituyen ambos aproximaciones para un determinado tipo de estudio, ¿verdad? Bueno, perdón. De ahí en el mapa conceptual, no sé si, bueno, no me he fijado cuántos han sido los que han entregado el mapita. Se recuerdan que hay varios tipos de investigación, ¿ok? Así es. Ahora, veamos los tipos de investigación y cómo estos se pueden escoger dependiendo de lo que queramos investigar. Vaya, imagínense que de repente nosotros queramos estudiar en nuestro país situaciones como las guerras civiles, las situaciones, digamos, que han surgido en las diferentes constituciones políticas, eh, digamos, en 2 o 3 décadas hablemos de los años después de la independencia de nuestro país. ¿Qué tipo de estudio estaríamos utilizando aquí? ¿Qué creen? Histórico, Exacto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el histórico? eventos del pasado. Ujú. ¿Para qué? Porque el pasado. Relacionarlos con el futuro. Exactamente, porque lo relacionamos y ojo, lo que tratamos es buscar a partir de esos eventos ver cómo proponemos situaciones que nos puedan servir precisamente en el futuro, ¿verdad? Vaya, nosotros en el derecho, cuando hacemos una investigación y que tiene que ver, vaya, por ejemplo, informaciones en los repositorios documentales, por decir así. Vaya, por ejemplo, en el Instituto de la Propiedad, al ver el folio real, por ejemplo, o el tracto sucesivo de un bien inmueble. ¿Ok? ¿Qué tipo de estudio nosotros tendríamos que ver? Imagínense que tenemos problemas con la información registral de 10 inmuebles y tenemos que investigar qué fue lo que pasó ahí. Sería Documental. documental. La documental, exactamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que analizamos es información que ya está registrada y sobre un determinado tema de estudio. Ahora, si se fijan, cada tipo de estudio va en razón precisamente de la investigación que nosotros queramos realizar. Vaya, por ejemplo, aunque tal vez aquí no es del todo nueva, pero es algo que nos ayuda mucho y se aplica mucho en el derecho anglosajón, es el estudio de casos. ¿Cómo creen que un estudio de casos puede ayudar como tipo de investigación? ¿Cómo creen ustedes? ¿En Porque derecho? Ajá, sí, Alison. analiza una unidad en específico. Ujú. Y de un universo poblacional, así creo que decía en el material. Así es. Vaya, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común que cuando se vaya a dictar sentencia y se utilice como prueba eventos que han sido muy similares. Generalmente, cuando
vamos a buscar la solución de un caso en concreto, lo que hacemos es un estudio de casos. Porque analizamos precisamente esa unidad dentro de ese universo de características que son muy similares, ¿verdad? Y de cierta manera podemos obtener una forma que a futuro puede obtener algún tipo de respuesta o sentencia o solución al caso concreto. Y ahí se utiliza lo que es el estudio de casos. Igual de manera investigativa se utiliza de diversas maneras también. Bueno, creo que le van entendiendo, ¿verdad? Ahora, las más utilizadas, si ustedes se fijan, pueden ser las causales, las correlacionales, las explicativas, porque ven razón de diferentes materias o diferentes formas. Vaya, por ejemplo, imagínense que haya, no sé si ustedes se recuerdan que después del llamado 11 de septiembre, hubo un cambio tan radical en la política exterior de los Estados Unidos que afectó dramáticamente las economías bursátiles y las economías a nivel mundial. ¿Se recuerdan ustedes ese problema que hubo en los Estados Unidos de primas a primeras? Les voy a contar un caso en particular que yo creo que les va a llamar mucho la atención. Yo había contraído en ese tiempo un préstamo personal. No les voy a decir el banco, ¿verdad? Para no darle publicidad ni buena ni mala, ¿verdad? Pero sí fue más mal. Yo saco este préstamo y fíjense de que dentro del contrato de préstamo ellos me establecían que podían modificar la tasa de interés en base a situaciones problemáticas que se podían presentar, por decir así, dentro de lo que es, el manejo de las tasas de interés a nivel nacional, ¿verdad? O de repente por alguna situación eventual. Pues en ese entonces, si ustedes se recuerdan, en la crisis económica mundial que hubo después de la caída de las Torres Gemelas, fue un tema bastante delicado para algunas economías, pero más directamente afectados fueron los mercados de bolsas de valores o bursátiles. Les explico más o menos qué fue lo que pasó. En Estados Unidos se dio una situación en donde la mayoría de la gente que tenía sus préstamos hipotecarios sobre sus bienes, lastimosamente, esos bienes ya no costaban o no tenían el valor hipotecario para el cual fue tasado para el préstamo que se había sido otorgado. Esto provocó una gran crisis en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, provocó que no había liquidez. Al no haber liquidez, ¿qué significa? No había efectivo para poder prestar. Por otro lado, afectó otras economías que están relacionadas con el rubro de vivienda, los alquileres y también los empleos. Entonces, si ustedes se recuerdan, esto afectó dramáticamente lo que fue las economías y más especialmente la de Estados Unidos. Pero bueno, eso se los explico en un contexto. Me manda una nota el banco y me fijo que la tasa de interés me la cambiaron y me dicen que fue debido a la crisis económica mundial. Bueno, yo me puse a pensar y digo yo, bueno, vamos a ver si es cierto. De entrada, estimadísimos, la crisis económica mundial en los primeros 3 años después de esa situación afectó directamente en los mercados bursátiles. No digo con esto que de repente no afectó a Honduras. Ustedes saben cuál es lo más directamente que puede afectar. ¿Cuáles son los principales ingresos de nuestro país cuando hablamos de divisas? El principal, por ejemplo. Las remesas. Exacto, las remesas. ¿Qué pasó en aquel entonces? En aquel entonces habían personas que tenían, recuerden que habían paisanos que tenían hasta 3 empleos, ¿sí o no? Y claro, era un envío de dólares a los diferentes países como nosotros.
allá empezó a escasear el empleo. ¿Ok? Pero, ojo, aquí en Honduras había un exceso de liquidez, había gran cantidad de dinero en los bancos y no se prestaba. Entonces, yo empecé a hacer una investigación exhaustiva, tomando como base lo que eran las tasas de interés del Banco Central y me encuentro con una sorpresa, estimadísimos. Ojo, en mi préstamo me lo modificaron por un 5%. Ustedes saben, un 5% hablando en razón del capital es una fuerte cantidad de dinero que después me desfasó totalmente dentro de mis ingresos. Porque tuve que sacar precisamente de otros ingresos para poder responder con la obligación. Pero nunca me imaginé que iba a ser por esa causa que habían establecido. Miren, envié la nota, lo investigué muy bien, les hice un razonamiento financiero y legal muy bien establecido en base a lo que era la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y al final el banco dijo muy bien, gracias. Mandé un reclamo a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, investigaron el caso, pero miren, yo estuve casi 2 años preguntando y yo creo que terminé de pagar el préstamo, si no más recuerdo, en 1 año y medio porque yo ya no quería saber nada de ese banco. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que muchas veces cuando nosotros queremos ver la razón de ser de las cosas, dentro de una investigación tenemos que saber establecer qué es lo que nos conviene a nosotros saber. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en ese momento que se dio la crisis económica mundial, subió los precios de los combustibles o bajaron? ¿Qué creen ustedes? Subió. Tuvieron. Pues les comento algo, estimadísimos. Bajaron. Ah, Sí, Salomón, así es. Y les voy a comentar por qué. Porque miren, yo creo que la gran mayoría de ustedes que tiene un ingreso lo trata de cuidar, ¿verdad? ujú. Salomón, ¿qué prefiere usted? ¿La burrita o un galón de combustible? El galón de combustible. ¡Uy, pucha! Para el que tiene Es más carro. caro el combustible. Así es más caro. Pero ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? Le comento. Las personas en los Estados Unidos y en los países más desarrollados, había cosas de mayor necesidad, por decir así. Ustedes saben que hay muchos trabajadores que se mueven a través de transporte público, ¿verdad? Entonces, esta gente que tenía su vehículo prefirió gastar menos. ¿Me entiendes, Salomón? ¿A qué me refiero? Sí. Entonces, por ejemplo, uno piensa, si de repente le sale más conveniente irse en bus, ¿verdad? O irse en metro, por decir así, o irse en un medio de transporte que es mucho más barato. Pues eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque hubo una bajada en los empleos. Por ejemplo, habían personas que tenían 3 empleos y se quedaron solo con 1. Así es. Entonces, ¿qué pasó con el combustible? Si no hay consumo, ¿qué pasa? Ahí está Pierde valor. almacenándose. Exacto. Baja de precio. Y baja de Porque no se precio. vende. Exacto. Y eso fue lo que pasó en esos países que eran como los Estados Unidos, Europa, China, Japón, etcétera, etcétera. Entonces, uno a veces se pregunta, lo más lógico que ustedes me dijeron, es cierto, era eso, que tenía que haber subido. Entonces, fíjense cómo se analizó esa situación y cómo creen que se pudo haber medido con un tipo de investigación de tipo correlacional. Aquí lo que medimos que es la relación que existe entre las variables. Si vemos que una variable se relaciona con la otra y también por otro lado podemos hacerlo de manera explicativa. ¿Por qué? Porque explicamos las razones del por qué, las causas del por qué, ¿verdad? ¿Por qué de los fenómenos? Y si se afectan unos con los otros, ¿verdad? Entonces, ven qué bonito es cuando de repente nosotros hay una infinidad de cosas que afectan. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa cuando aumentan los combustibles? Suben los huevos, sube el pan, sube todo. Todo se pone por las nubes. Ahora, si baja el combustible, ¿qué pasa aquí en Honduras?
no baja nada. No baja nada. No baja nada, ¿verdad? Aquí es inversamente proporcional, ¿verdad? Sí, Sí, claro. aquí más bien se trata de recuperar esos ingresos. Brian, ¿me iba a decir algo, Brian? Sí, licenciado, que cuando bajan los combustibles tiene que bajar la energía, el precio de la energía eléctrica. Así es, Y tendría esto que ser. consecuentemente debería hacer que todo lo demás baje por Baje. gastos Así de es. Sí. producción. Aunque aquí no sé por qué no bajen, pero en otros países sí. Lastimosamente aquí en ese sentido no se da. Bueno, muy bien. Nos vamos a quedar ahí, estimadísimos. Eso era más o menos, a grosso modo, lo que era la cuestión de de este último punto que queríamos que viéramos dentro de los tipos de investigación. Ahorita voy a darles un resumen de todos los aspectos que vamos a evaluar dentro del examen y que nos interesa que ustedes conozcan, ¿ok? Les voy a compartir pantalla ahorita. Y vamos a ver esta parte de aquí. No sé si la logran ver. ¿Sí? Bueno, en esta parte recuerden que tenemos el material de la unidad 1. Segurito, recuerden que ese es un resumen de toda la unidad. Ese es un todo. Es muy importante que ustedes lo estudien, ¿verdad? Eso es tema para examen. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos cada uno. Recuerden que este es el PDF, ¿verdad? El PDF. Bueno, de ahí tenemos la clase 1. En la clase 1 tenemos la lección, que recuerden que en la lección sale todos los aspectos que tienen que ver precisamente en relación a lo que es el contenido de la clase, ¿verdad? Entonces, ahora, en la lección recuerden que hay diversos contenidos. Hay videos, hay imágenes, hay resúmenes, hay cuadros. Todo eso es parte del contenido de la evaluación. Es importante que ustedes hayan visto todos los videos, ¿verdad? Hay preguntas de algunos videos, ¿verdad? Hoy sí que no dormimos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que lo relacionen con esos aspectos. Ahora, en la actividad 1 hay un material que nosotros vimos, es este. ¿Se recuerdan? Que es el material de Giraldo. ¿Ok? Es correcto. Este material de Giraldo, recuerden que es la base de lo que es el derecho como ciencia, ¿verdad? Recuerden que aquí vimos el objeto, el método y el fin del derecho. ¿Ok? En resumen, aquí está el derecho como ciencia, los niveles del derecho como ciencia, qué es un problema jurídico, qué no es un problema jurídico, cuáles son los problemas que se presentan en el manejo de las fuentes formales del derecho, habla del método de la ciencia del derecho, aquí hablamos de la interpretación, aquí hablamos de los métodos de interpretación, recuerden Son que dos. son tres, no se acuerda, exegético, sistemático, Sí. lógico. No, yo estaba hablando de las fases de la interpretación jurídica. Así es. Son Sí. dos. Recuerden que la interpretación pura tiene una doble dimensión. Así es. Para que no se confundan, estimadísimos todos, miren, el derecho como ciencia tiene dos niveles. Ok, aquí la interpretación jurídica tiene una doble dimensión. ¿Sí? Y tiene tres métodos de interpretación. Aquí el derecho en la praxis tiene dos problemas. ¿Ven? Traten de mentalizarse de esa manera para que ustedes estén muy seguros de esta parte. De la página 7 en adelante no viene nada para lo que es el examen. Okay. Porque recuerden que aquí les puse yo lectura, ¿verdad? Página 7, no. Ya de la página 1 a la 6, a esos aspectos que yo ahorita les acabo de decir, es lo que viene en el examen, ¿verdad? Bueno, me voy a regresar aquí, me voy a salir y de ahí viene, permítanme que creo que me sacó, aquí está. De ahí viene el foro, pero recuerden que el foro ya está evaluado y eso lo evaluamos
en las plenarias, aquí en las videoconferencias, todo lo que ustedes me participaron dentro de los foros, eso ya está evaluado. Está la clase 2, recuerden que está la lección, ¿verdad? Dentro de esta lección recuerden que está el método científico, están los pasos del método científico. Recuerden que universalmente aceptados son 6 pasos, pero se pueden resumir en 4 pasos. Mentalícense de esa manera, ¿verdad? Para que más o menos ustedes vean. Los pilares del método científico son 2, ¿ok? Sepan determinar qué es la reproducibilidad y qué es la falsabilidad. Ok. De ahí, dentro de los métodos de las ciencias, vimos varios. Tanto en este cuadro sinóptico como también en el video, están repetidos algunos. ¿Cuáles son los que están repetidos? A ver si ustedes lo lograron determinar. De este cuadrito, de estos que están acá, ¿cuáles están repetidos dentro de lo que es el video? El método deductivo e inductivo. Así es. Y hay otros 2 también ahí. ¿Cuáles son? El analítico también. ¿Y el? Sintético. Y el sintético. Ah, bueno, me alegra. Eso significa que han logrado ver el video. Exacto. O sea que extra y contenido que está ahí es el método inductivo deductivo, el método hipotético deductivo y el método histórico, que son otros métodos que hemos visto dentro de lo que son las ciencias. Recuerden que aquí vimos lo que son métodos de las ciencias, ¿verdad? Entonces ahí también se define lo que son las ciencias en general. ¿Verdad? Abogado, una preguntita. Dígame. ¿Y cuántas preguntas tiene ese examen, abogado? Usted no está hablando como de Viene largo. 40, No. como de 40 temas. No, No. Viene bien cortito. Van a ver de que lo van a... Miren, yo tengo una regla, ¿verdad? Tengo una regla. Generalmente yo hago los exámenes, yo los preparo, yo hago el examen. Yo tengo una regla que se llama la regla de 3. Generalmente cuando el tiempo que yo me tarde en elaborar el examen, yo catalogo que un estudiante que haya estudiado y haya preparado muy bien el examen, lo más que se va a tardar es ese tiempo dividido por 3, ¿verdad? En ese caso, vaya, si yo me tardo en este examen, por ejemplo, yo me tardé aproximadamente unos 9 minutos para contestar. Eso significa que usted va a necesitar la mitad del tiempo que ahí les estoy suministrando, que son los 50 minutos para contestar el examen. El que estudió lo va a poder hacer en ese tiempo. Lo más que se va a llevar son 30 minutos. Va a ver, yo le aseguro 1000 por 1000. Y va a tener un espacio de tiempo para poder revisar precisamente las respuestas y ver que todo está bien. Y ahí va a ser el envío sin ningún inconveniente. Va a ver. Y recuerden que es una evaluación en base a 60%. Las preguntas que yo tengo, si no más recuerdo, son como, va de 30 a 35 preguntas, por ahí, más o menos, ¿verdad? Y las preguntas, ojo, las respuestas están en el mismo examen. Nada más usted tiene que leer muy bien las respuestas, analizarlas, y si usted sabe, ya ha leído, ya ha estudiado el contenido, va a ver que va a encontrar las respuestas ahí mismo, ¿verdad? No va a tener ningún inconveniente. Bueno, y en la última parte está la lección de lo que vimos ahorita. Esto del mapa conceptual ya lo evaluamos. Recuerde que aquí está resumida en la lección esta parte que está aquí. Así que lo que viene en el examen es propiamente esa parte que está contenida aquí, ¿verdad? Porque recuerden que esto ya lo evaluamos en el mapa conceptual. Eso lo tuvieron que haber leído, lo tuvieron que haber analizado y haber estudiado precisamente en ese espacio, ¿verdad? Estos tipos de investigación son los mismos que están aquí, ¿sí o no? Sí. Sí es, ¿verdad? Entonces, si ustedes nada más lo que yo les invité fue a profundizar de lo que estaba aquí, a que leyeran muy bien cómo se lleva a cabo ese proceso en cada uno de los tipos de investigación. Y el foro, recuerden que es un repaso de todo el contenido, ¿verdad? Así que eso es lo que viene en el examen. Fácil. Sí, viene fácil. Va a venir fácil. Dios quiera que les vaya a ir muy bien. A ver. Bueno, creo que Solo no de sé. contestarlo.
Solo de contestarlo, así es. Solo, abogado, solo va a estar habilitado en la hora clase. No. Les voy a abrir aquí el espacio donde está el examen. Si se fijan, el examen aquí va a estar habilitado desde las 5 hasta las 9 de la noche. ¿Ok? O sea que van a tener entre ese tiempo para poder contestar. Eso sí, el examen tiene 50 minutos para poderse contestar. Y recuerden que tienen un intento, ¿verdad? Un intento para poder responder. Entonces, eso significa que ustedes tienen que analizar muy bien las preguntas, tomarse su tiempo, ¿verdad? Y al mismo tiempo contestar muy bien. Aquí está el tipo de opción que está dentro del examen, miren. Opción múltiple, opción única, verdadero y falso, emparejamiento, etcétera. Esa es la mayor parte. Les soy sincero, iba a ubicar... Enseñe el examen a ver cómo se mira, abogado, para ver si... Va a estar habilitado hasta mañana. Yo no lo puedo visualizar si no lo edito nuevamente. ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? Entonces, y recuerden que el costo del valor del examen es de 60%. Okay. ¿Verdad? Bueno, estimadísimos, no, pues les deseo el mayor de los éxitos el día de mañana. Espero que les vaya muy bien. Y yo siempre voy a estar al pendiente entre las 5 de la tarde a las 9 de la noche por cualquier cosa. En el momento que ustedes estén haciendo ese examen, hasta que lo terminen, no van a poder visualizar la revisión del examen, ¿ok? La revisión del examen será hasta que termine la actividad a las 9 de la noche. Ya a partir de las 9 de la noche, usted va a poder ingresar al campus para poder usted revisar en qué, revisar sus respuestas con las notas que obtuvieron dentro de cada una de las mismas, ¿verdad? Y ahí, si ahí tienen alguna duda o algo, me pueden escribir el fin de semana, durante la mañana, con gusto yo les voy a atender, ¿verdad? Está muy bien, abogado. Bueno, los dejo porque ya nos pasamos 2 minutos y ahí estamos pendientes, ¿verdad? Creo que, bueno, las grabaciones sí las subimos todas, ¿verdad? Subimos la grabación de antier, si no más recuerdo. Sí, la subió. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, le agradecemos por eso. Bueno, cualquier cosa, pues vamos a estar pendientes con esta grabación porque ahorita no sé, tengo un problemita al momento de subirlas, se me tarda un poquito más del tiempo que casi siempre yo me tardo. No sé por qué, porque generalmente es el mismo tiempo, el mismo espacio. Pero bueno, vamos a ver, tal vez sea en la computadora que tenga algún inconveniente. Pero cualquier cosa, yo ahí les voy a subir en el transcurso de hoy por la noche, ¿verdad? Lo que hoy vimos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sí. Bueno, feliz tarde, cuídense, ¿verdad? Muchísimas gracias, abogado. Igualmente. Gracias, abogado. Vaya, pues, hasta luego.